Sean bienvenidos a el nodo 2 bienvenidas también al nodo 2, Escuela Americana con los aportes de Peirce y su pragmatismo y también algo de las semióticas de Morris entre sintáctica, semántica y pragmática. Eh, Esto pertenece entonces a la materia semiótica y cultura visual de la licenciatura del diseño gráfico en la FAPIT. Estamos ahora entrando en el nodo 2 de nuestro recorrido, digamos, propuesto por la cátedra para acercarnos materiales e ideas y recursos de semiótica y de cultura visual. Ahora abordaremos entonces la escuela americana. En el temario que vamos a presentar hoy tenemos por un lado la introducción a los aportes de Peirce. Luego también una definición un poco compleja del término iconicidad que aparece en el diccionario de semiótica de Albano. Un texto breve sobre Peirce y el concepto de analogía. Y finalmente un ejemplo para analizar una pieza gráfica a través de las categorías, algunas de las categorías de Peirce. Antes que nada, recordemos otra vez nuestro mapa de los autores. Y este gráfico en particular también agrega un elemento más. Señala el lugar donde aparece Peirce en ese grupo que está indicado como una A, separado por una línea de puntos del bloque B. Y Peirce es el que irrumpe, digamos, de manera inicial en esa escuela americana, teniendo contactos a su vez también con Eliseo Verón y con Morris, y algo también, de hecho, con Humberto Eco. Recuerden también que, bueno, este gráfico les decía, marca también la idea de que todos los autores, incluso autores anteriores a la semiótica, han trabajado con el concepto de sistemas. En el caso de Peirce, por ejemplo, son los sistemas que de algún modo dan respuesta a un mundo que puede ser caótico para poder percibirlo, analizarlo, concebirlo como un mundo ordenado. En el caso de Peirce, Peirce presenta un sistema de categorías, a la cual él llama faderoscópicas, y considera la semiosis, ahora lo vamos a ver bien, digamos, con un dinamismo inferencial, como el objeto de su semiótica. Para trabajar estos aportes, el texto obligatorio, digamos, de la cátedra es este, que aparece acá, que es el libro de Lera Persoy, en un apartado en particular, ¿no? En la segunda parte. Bueno, Peirce es un poco para colocarlo, digamos así, traerlo, digamos, un poco a Peirce, es un joven hijo de inmigrantes que, bueno, su padre es matemático, también sus hermanos, se cría en un ambiente, diríamos, de cierto academicismo, y él presenta ya desde temprana edad interés por la ciencia. De hecho, a los 12 años desarrolla un pequeño laboratorio, escribe un intento de libro sobre historia, que no lo va a publicar, pero sobre historia de las ciencias. También, bueno, se dice de él que, por ejemplo, el padre le exigía mucho y le decía que él tenía que, por ejemplo, le entregaba un algoritmo breve y le decía que lo resolviera, y él lo hacía, digamos. Y también a lo mejor, o tal vez ese pensamiento y ese entorno le dieron un cierto tono, un carácter, digamos, un poco como si supiera exactamente, digamos, sobre sus capacidades. Eh, Luego trabaja también, digamos, en la universidad. Él se recibe en realidad de químico. Eh, Se casa, luego se separa, para la época eso fue bastante dramático, y finalmente se junta con una mujer que nadie conocía cuál era su origen, para algunos era francesa, para otros era española, eh, y en el final de sus días, digamos, se retira a una casa con su mujer, digamos, llamada Arisbe. Y si ustedes buscan, por ejemplo, en internet Arisbe, van a encontrar una página que está dedicada a él. Eh, Muere en el 1914,
bastante desconocido, además también con aprietos económicos, y finalmente su mujer vende sus manuscritos a Harvard. Dicen que por $300, en fin. Eh, en fin, estamos ante un pensador muy rico en cuanto a proposiciones, en cuanto a ideas. Eh, Algunos dicen que fue tan grande su capacidad, digamos, que no cabía en ninguna de las universidades en las cuales trabajó. Algunos dicen, por ejemplo, también de él que cuando él daba clases o daba una charla, una conferencia, parecía toda una gran masa oscura, pero siempre se veía una pequeña luz que iluminaba. Eh, Vamos entonces a comenzar, digamos. Pero antes de comenzar, me tomo el atrevimiento de citar otro texto breve de Charles Andrés Peirce, escrito por Daniel Castandelo, que al principio del texto sobre Peirce toma, digamos, una especie así como de advertencia, tres advertencias que en realidad extrae del libro La semiosis social de Eliseo Verón. Y para mí creo que son importantes también antes de abordar la problemática de Peirce en particular. Primero dice que no se trata, los textos de Peirce, no se trata de un modelo para aplicar, donde todo debe ser ubicado y clausurado en una única entidad. Incluso les voy a leer un fragmento de la cita que pone Castandelo sobre Eliseo Verón. Dice, principio de cita, el pensamiento de Peirce es un pensamiento analítico disfrazado de taxonomía. No se trata, pese a las apariencias, de ir a buscar instancias que correspondan a cada uno de los tipos de signos. Cada clase define no un tipo, sino un modo de funcionamiento. Todo sistema significante concreto, digamos por ejemplo el lenguaje, es una composición compleja de las tres dimensiones distinguidas por Peirce, en lo tocante a la cualidad, al hecho y la ley. Fin de cita. También nos advierte de que lo que conoceremos como semiosis es mucho más que un proceso comunicativo, y finalmente que el concepto de signo de Peirce ofrece nuevas herramientas conceptuales para comprender cómo somos en el lenguaje, no solamente cómo lo usamos. Recordemos que la pregunta que se formula de algún modo Saussure es cómo usamos el lenguaje, cómo nos comunicamos a través de un lenguaje. En cambio, Peirce va a tratar de descifrar la pregunta de cómo pensamos. En el texto de leer a Peirce hoy, de Deledal, vamos a encontrar, en la tercera parte, que es la semiótica peirciana, vamos a encontrar dos apartados. La semiótica de Peirce bajo el disfraz de la filosofía, dicho también en latín, y la segunda parte de esa tercera parte, que es la semiótica de Peirce como metalenguaje del funcionamiento del signo. Recordemos que cuando hablamos de metalenguaje deberíamos entender que se trata de un lenguaje analítico que toma como objeto a otro lenguaje. Por ejemplo, si yo digo el gato está en el techo, por ejemplo, estoy usando mi lenguaje de manera natural, pero si digo que la palabra gato es, y pongo gato entre comillas, bisilábica, lo que rodea a esa palabra gato, entre comillas, es en realidad un lenguaje que ha tomado como objeto a un lenguaje. A ese otro lenguaje que lo vemos como externo, aparece con la idea de un metalenguaje. O sea, cuando reflexionamos con lenguaje sobre un lenguaje, le llamamos un metalenguaje. Por eso la semiótica de Peirce aparece como un metalenguaje del funcionamiento del signo. Comencemos entonces con la semiótica de Peirce. En la introducción dice que la semiótica es la definición misma del pensamiento. Recordemos que Peirce se ha recibido de químico y la química es la clave de su pensamiento, dice Deledal. En el continuum de lo vivido aparecen ante nosotros fenómenos. Esos fenómenos se recortan y para que eso ocurra tiene que haber, dice el autor, valencias como la de la química, que son las que permiten a su vez también la relación, la articulación para constituir ese continuum.
Y Peirce va a decir que no podría haber más de tres valencias. Por un lado, una relación monádica, es puro posible. Segundo, una relación diádica, necesita de la tercera para su comprobación, se experimenta el puro hecho de interacción. Y una relación triádica, que es el pensamiento mediador, construcción o reconstrucción continua lógica, no psicológica, experimental y no descriptiva, dice Peirce. ¿De dónde vienen estas categorías? En realidad son categorías que Peirce, estudiando a su maestro, que es Kant, cuando Kant arma un listado, digamos, de categorías, él estudia la relación que existe entre el concepto de ser y el concepto de sustancia en Kant. El ser como el concepto general más abarcativo y la sustancia como el concepto general menos abarcativo. Pero Peirce coloca entre el ser y la sustancia, coloca categorías intermedias. La primera categoría es la categoría de la cualidad, de lo puro posible, también de lo sensible. La segunda categoría va a ser la categoría del existente real, o sea, de la relación que existe entre dos fuerzas que no van hacia un lugar, sino que se encuentran y se resisten, digamos, sin dirección. Y en tercer lugar va a colocar a la representación como pensamiento mediador que articula esos dos elementos iniciales. A esas categorías, Peirce las va a llamar también, lo vamos a ver luego, pero él la va a llamar, dice, no, tendría que poner un nombre, pero no sé qué nombre ponerle. Entonces creo que lo mejor sería poner un nombre de números. No es lo que mejor suena, pero hasta ahora tengo esa posibilidad. Entonces le pone la primera a lo que corresponde a lo sensible, a lo posible, le pone, digamos, el concepto de primeridad, a lo que corresponde al existente real, digamos, le va a poner, o a ese encuentro de fuerzas, de esa reacción, digamos, de fuerza, le va a poner, o relación, la secundidad o segundidad, y al pensamiento mediador le va a colocar el nombre de, o representación le va a poner el nombre de terceridad. Y esas van a ser las categorías intermedias que luego él borra los extremos y se queda con las tres categorías para desarrollar su semiótica. Por lo tanto, tenemos distinciones y acá, de hecho, un poco como les comentaba antes, ¿no? La primeridad como modo de ser primero, la secundidad como modo de ser segundo, la terceridad como modo de ser tercero. Pero el texto hace mucho hincapié en esta parte, digamos, sobre los conceptos de distinción que usamos habitualmente y repara en el hecho de que hay por lo menos tres conceptos de distinciones, de los cuales uno solamente conserva la idea de la jerarquización. Es un modo de pensamiento que distingue también, pero lo hace a través de un orden, un ordenamiento. Las distinciones son la discriminación, como cuando distinguimos, por ejemplo, rojo, decimos que no es azul. La disociación, que depende de una asociación habitual de ideas, por ejemplo, rojo es indisociable de color y color es indisociable de espacio. Y finalmente la precisión, que es un proceso que no es recíproco. Vamos a ver lo que dice el texto en particular en relación con en este momento. Dice, la precisión, principio de citar un texto citando a Deleuze de la página 85. Dice, la precisión introduce la jerarquización. La palabra precisión viene de precicio, del verbo prescindere, que casi siempre se traduce de manera más clara por prescindir. La precisión o precisión no es un proceso recíproco, como lo son las otras dos distinciones. La precisión no es una simple distinción mental convencional como la discriminación y no tiene en cuenta, como lo hace la disociación, hábitos o asociaciones puramente accidentales. La precisión es un proceso lógico que consiste en una concepción o suposición definida de una parte de un objeto sin suposición de la otra. Si por definición solo tengo la concepción o suposición de lo rojo de un objeto en la concepción o suposición de otra cosa, puedo prescindir rojo de color y a fortiori de espacio. Si tengo la concepción del color de un objeto sin la concepción del espacio, puedo prescindir color de espacio.
pero no puedo prescindir rojo de color. Si tengo la concepción de espacio, no puedo prescindirla de color ni de rojo. Fin de cita. Por otro lado también se habla acerca de la definición que de algún modo va a dar Peirce acerca de la semiótica y va a concebir a la semiosis como el objeto propio de la semiótica. La semiosis va a ser un proceso inferencial donde los signos están en acción, mientras que la semiótica va a ser otro nombre de la lógica o doctrina cuasi necesaria o formal de los signos. Esa es la definición o una de las definiciones que da Peirce acerca de la semiótica, ¿no? O sea, la emparenta con la lógica, casi como si fuera un sinónimo, y la doctrina, y también la define como la doctrina cuasi necesaria o formal de los signos. Ahora bien, él distingue también entre el signo, que va a ser el signo cuando lo nombra puesto en una acción, por ejemplo, y eso es también lo va a distinguir cuando se concentra para analizar al signo, y en ese caso esa parte, una parte del signo, una función del signo va a ser la función de representación. A eso le va a llamar signo representamen. No es que lo usa siempre ese concepto, lo usa en realidad en un momento bastante particular. Sin embargo, los autores han tomado ese concepto de representamen para poder diferenciar también el concepto de signo del que concibe Peirce de cualquier otro autor. Por lo tanto, los componentes formales de la semiosis van a ser, por un lado, el representamen, por otro lado va a ser el interpretante, ahora vamos a ver también qué es un interpretante, y también el objeto inmediato para distinguirlo del objeto o discriminarlo del objeto dinámico que se encuentra fuera de la semiosis. Y aquí aparece en el texto una primera definición de signo, poco compleja, pero que diría más o menos lo siguiente: que un signo se podría definir así como un representamen, que es el sujeto de una relación triádica con un segundo llamado su objeto, para un tercero llamado su interpretante. Esta relación, señala, va a ser una relación triádica, de manera tal que el representamen determina a su interpretante a establecer la misma relación triádica con el mismo objeto para algún interpretante. Por lo tanto, dice Deledal, no tenemos que olvidar que no son el representamen, el interpretante o el objeto, no son cosas que ocupen una función, sino que son funciones y que además pueden cambiar según pase de un signo a otro. Esto también habría que mencionarlo. Hay un texto de Carlosini, Semiótica y Filosofía, que habla sobre el joven Peirce, los primeros aportes del joven Peirce. Bueno, uno de los primeros aportes del joven Peirce es considerar que la mente solamente tiene como pensamiento, digamos, representaciones que se puede hacer del mundo, y solamente maneja representaciones que se puede hacer del mundo. No hay nunca un contacto directo con el mundo de lo sensible. Todo el tiempo el cerebro necesita mediaciones, que son los sentidos, por ejemplo, para poder establecer un contacto con el mundo exterior, y del cual tiene que hacerse constantemente representaciones. Generalmente uno piensa que cuando uno abre los ojos ve el mundo exterior y lo siente como una percepción nada más. Peirce va a señalar que ahí hay muchos procesos cognitivos más complejos, y que en realidad cuando nosotros decimos al abrir la ventana que vemos unas flores, colores tales, no es una percepción solamente, no es algo que nosotros percibimos, sino que es un juicio de valor, porque interviene una serie de acciones cognitivas, de atribución, por ejemplo. Y en ese caso se empaña también con los descubrimientos de los procesos que lleva la visión, los procesos intermedios, que son mucho más complejos que pensar que el ojo solamente se abre y ve, por ejemplo, el mundo exterior, sino que la energía lumínica tiene que llegar al ojo, el ojo tiene que invertir y generar como una imagen proyectada en la retina, y esa retina tiene que a su vez transformar esa energía lumínica en energía química y nerviosa para poder trasladarla hasta el cerebro, que debe reconstruir la imagen. Fíjense que hay por lo menos 7 pasos intermedios entre el objeto del mundo exterior y la representación que yo tengo, incluso en una imagen, en el cerebro.
Otra cosa que también descubre el joven Peirce es que en realidad no hay posibilidades de encontrar signos aislados. Siempre los signos están como conectados unos con otros, articulados unos con otros. Y a esa articulación la va a llamar, digamos, pensamiento o inferencia. Pero hay que hacer una pequeña distinción también aquí en Peirce. Para él, cuando la mente fluye naturalmente, imagínense que estamos caminando por la calle o estamos en una tarea menor, digamos, el pensamiento fluye. Pero cuando nos encontramos con un inconveniente que tenemos que resolver, un problema, una duda, una inquietud, el cerebro se reposiciona y ordena su pensamiento. Y en ese caso deja de ser un pensamiento para ser un razonamiento. Y los razonamientos van a tener formas inferenciales más precisas, que también vamos a ver ahora seguidamente. Por ejemplo, tenemos la inferencia, se podría definir también como saltos entre supuestos, así lo va a hacer otra autora que es Escandel, que vamos a ver luego. Por ejemplo, el supuesto de Pedro es hombre ya muerto, Santiago es hombre ya muerto, Juan es hombre ya muerto. Esas premisas nos llevan a una conclusión que todos los hombres son mortales. Es una inferencia inductiva que va de los casos particulares a las leyes generales. Otra forma inferencial, que no se distingue más que por el ordenamiento, por el modo, digamos, pero sigue siendo un proceso mental también de inferencia, el salto entre supuestos, es cuando hacemos al revés, vamos de leyes generales a un caso particular. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Santiago es hombre, entonces Santiago es mortal. Pasamos de premisas a una conclusión que sería de leyes generales a un caso particular. Estas son y es la inferencia deductiva. Y finalmente tenemos la inferencia, lo que Peirce introduce como inferencia abductiva, que es en realidad una respuesta que se da a un fenómeno del cual no tenemos una explicación segura y arriesgamos una posibilidad, una hipótesis. En este caso, la conclusión no está probada y no estamos seguros de que eventualmente esté bien. Por lo tanto, eso después habrá que revisarlo, digamos, ¿no? Pero es muy importante que nos concentremos en la inferencia abductiva, porque las verdades de las premisas también decantan en la conclusión, en el caso de la deducción y de la inducción. Sin embargo, en el caso de la inferencia abductiva, no es así. Por lo tanto, Peirce va a señalar que en la única inferencia en donde el pensamiento va a crecer es en la inferencia abductiva, que también está fuertemente ligada con la idea de la creatividad. Por eso también es tan importante para los diseñadores y las diseñadoras concebir o tratar o trabajar, digamos, el concepto de inferencia abductiva. Aquí hay un cuadro que después lo pueden mirar con más detenimiento, pero más que nada para mostrar las diferencias entre los tres tipos de inferencias. Pero, insisto, es un proceso, digamos, común al ser humano y la variación solamente está marcada por el orden, digamos, y de algún modo a dónde arriban esas inferencias, esos saltos entre supuestos. Un supuesto es cuando pensamos que algo es verdadero, como cuando decimos que esto es supuesto, en realidad como que lo creemos, ¿no? Como que creemos que es así, quiero decir. Y es muy importante para el pensamiento del diseñador. Este autor, por ejemplo, del libro El pensamiento de diseño, señala lo siguiente, en el apartado de una cita, digamos, del autor. Comienzo de cita: el concepto de intuición es una palabra conveniente y abreviada para describir lo que realmente sucede en el pensamiento de diseño. Y fíjense qué interesante, porque él usa la palabra intuición, pero después dice: el pensamiento de diseño es abductivo, o sea, no es una intuición. Digo esto por lo siguiente: Peirce en un momento de su carrera también hace una reflexión sobre la intuición. Él sostiene que si una intuición es en realidad una premisa, o mejor dicho, una conclusión que no tiene premisas, la que no viene de ninguna parte, si definimos la intuición como un saber que no tiene pasado, digamos, esto como si uno dijera: yo esto lo sé, pero no sé de dónde viene. Bueno, en realidad no sería una reflexión, no sería un
pensamiento racional, digamos. La intuición no tiene sentido para Peirce, para el joven Peirce al menos. Pero es interesante también que conservemos el concepto, vemos que usamos la palabra intuición con algunos matices, pero en Peirce este concepto habría que cambiarlo porque eventualmente no hay intuición posible, salvo que sea considerada como un pensamiento, un razonamiento de tipo abductivo. Y dice, el pensamiento de diseño es abductivo, un tipo de razonamiento diferente de los conceptos más familiares de razonamiento inductivo y deductivo, pero que es la lógica necesaria del diseño. Es esta lógica particular del diseño la que proporciona los medios para cambiar y transferir el pensamiento entre el propósito o función requerido de alguna actividad y las formas apropiadas de objeto para satisfacer ese propósito. Final de cita. El texto avanza y se habla entonces de la semiosis, la indagación y la verdad. Y acá aparecen dos conceptos muy interesantes en el texto. Después de haber hablado acerca de las inferencias, fíjense que habla acerca de la inducción como el imperio de los hechos, esto de casos particulares, y la deducción del imperio de las leyes, porque avanza de leyes más generales, pero define también qué es pensar. Eso es interesante. Dice, bueno, pensar es buscar, es indagar, es tantear, creer que se ha encontrado y hacer como si por un tiempo, antes de reiniciar esa búsqueda de la verdad que Peirce califica de falibilista y para la cual la verdad es, y acá da una definición de verdad que es compleja, no se puede negar, pero que es una verdad que tiene también un carácter provisional. Eso también es muy interesante. Dice, esa concordancia, la verdad sería esa concordancia de un enunciado abstracto con el límite ideal hacia el cual tenderá la búsqueda, que no tendrá fin, para producir la creencia científica, concordancia que el enunciado abstracto puede tener en virtud de su inexactitud y su carácter parcial, confesos, y esta confesión es un elemento esencial de la verdad. Entonces tenemos, digamos, articulados estas tres formas de inferencias. Y fíjense que aquí también están ordenadas. Está colocada primero la abducción, en segundo lugar la inducción, en tercer lugar la deducción. Y ese orden no es casual. También responde al pensamiento triádico, que así como otros autores, como en el caso de Saussure, teníamos un pensamiento diádico, el pensamiento de Peirce es un pensamiento triádico. Una recomendación más también para estudiar a Peirce. Conviene no intentar traducirlo a lo que sabemos. Es mejor a veces escuchar sus aportes, esperando a ver qué puede surgir de ellos, sin esperar que tengamos eventualmente una comprensión rápida, digamos, ¿no? Sino que lo ideal es como primero escuchar, abrirse y después volver sobre el texto y trabajarlo. Dice el texto de Ledal, el paso de una a otra reproduce el proceso de la semiosis. Una abducción incontrolable sugiere una idea general de la cual la deducción extrae diversas consecuencias que la inducción pone a prueba. Decía lo del ordenamiento porque tiene que ver más que nada con esas categorías que hablamos al inicio, ¿no? Las categorías faneroscópicas, que le va a llamar así. En la segunda parte del texto, el autor de Ledal ahora coloca, digamos, la semiótica de Peirce como metalenguaje y empieza a hablar de los elementos de la semiótica. El primer apartado es sobre la descripción psicológica del signo, que es considerado en su función como una función de representación, una función de delegación para el objeto cuyo mandatario es el signo. Fíjense que yo aquí hice como una suerte de representación también, que eso no está en el libro, pero es para mostrar un poco las relaciones entre el objeto real, una concepción de atribución y luego cómo el sujeto incorpora, digamos, esa representación en su mente. Pero la atribución, la representación y la interpretación son partes psicológicas, digamos, del signo. Recordemos también que Peirce hace un claro intento de separar la semiótica que él quiere desarrollar como lógica de la psicología, que para su tiempo estaba desarrollándose de manera bastante abarcativa, había tomado, digamos, muchos campos, y entonces él intenta hacer como una especie de demarcación para tomar más, o que tenga más hincapié, hacer más hincapié en la lógica.
Por eso también aparece en el texto una descripción de la lógica de la semiosis. Entonces aparece la semiótica como ese otro nombre de la lógica, a la vez formal, análisis, y material, que es el proceso de inferencia. Lo que se analiza son las marcas o expresiones públicas, dice el texto. O sea que no es tanto entender la subjetividad de quien vivencia, digamos, la experiencia de la aprehensión de un fenómeno, sino los rasgos que son compartidos, los que son públicos. Es también cierto que la semiótica siempre busca ciertos grados de generalidad. Eso también le da una vocación científica. Y el autor pone, ahí sí pone, digamos, una representación, que es la que aparece acá, digamos, entre el representamen, que es la función de delegación que comentábamos antes, el objeto, que es la atribución, la relación objetiva con el signo. Fíjense que acá aparece también la relación en el objeto, como en la secundidad aparecía la relación con el existente real, y el interpretante como signo interpretante, o sea, como un signo equivalente más desarrollado. Por lo tanto, tenemos una figura de un triángulo que tiene a su vez como una línea de recorrido. El representamen se conecta con el interpretante, que a su vez lo articula con un objeto que también se articula con el representamen. Pero en realidad, Peirce, y eso también hay que marcarlo, no va a hacer un triángulo para representar esa relación. Y no lo hace porque considera que el triángulo es un elemento que en realidad presenta díadas, no es una relación triádica genuina. Y ese concepto aparece desarrollado específicamente en otro texto llamado La semiótica 99 respuestas de Marty y Marty, que ante la pregunta 40, que es ¿qué es una tríada?, lo explica de esta manera. ¿Ven? Él dice que Peirce llama a la representación por triángulo tríada diádicamente degenerada, ya que se forma mediante tres díadas, y pone ese ejemplo que aparece ahí, que ustedes van a ver en muchos textos y manuales de semiótica aparece todavía el triángulo, mientras que una relación triádica como la que está pensando Peirce, que tiene una relación que entiende interconectada entre las tres funciones, la de representamen, la de interpretante y la de objeto, se podría representar mejor con un tripié, como lo vemos ahí, o como una Y también. Y que además es muy interesante si lo articulamos en el libro que yo les comentaba antes de Carlosini. Al final se presenta una especie como de metáfora de narración, de fábula, de Hércules, cuando llega a la edad, digamos, que va a pasar de ser un joven a ser un adulto, y entonces sale a caminar porque no sabe qué hacer, hasta que se encuentra, en un camino recto, digamos, se encuentra con una bifurcación. Y entonces se sienta a la vera del camino para pensar qué va a hacer, ¿no? Van a su encuentro dos mujeres que intentan convencerlo. Una se llama Arete, la otra se llama Kakia. Y una le promete, digamos, la diversión, le promete el bienestar, el vivir bien, bajo el concepto de que otros trabajen por él. Mientras que Arete, que también es un símbolo de la virtud, porque Kakia también es una palabra que significa algo así como depravación, y Arete le dice que le promete, digamos, el cansancio una vez que descansar una vez que esté cansado, después del trabajo, digamos, y también le concede, digamos, el reconocimiento de todo su pueblo si se transforma en un héroe. Más allá de lo que él decide, que es una cuestión más que nada social, en realidad, digamos, los años que va a estar cumpliendo Hércules es en realidad el mismo lugar que ocupa la letra en el alfabeto griego de la letra I. La letra I o la letra de la bifurcación, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, en un momento dado, Peirce piensa que al tener estas tres funciones del signo como representamen, como interpretante y como objeto, puede hacer, dice, una clasificación de estas relaciones. Si considera la relación del representamen consigo mismo, primero, luego la relación del representamen con su objeto, segundo, y luego la relación del representamen con el interpretante, tercero. Y dice lo siguiente: si
vamos a tomar primero el primer nivel, digamos, ¿no? Que sería el del representamen, y también arma ese cuadro colocando, articulando, digamos, el representamen, el objeto y el interpretante en vertical, y luego también en horizontal las tres categorías, la primeridad, la segundidad y la terceridad. Entonces, él dice que, por ejemplo, si consideramos eh, las palabras, el concepto de las palabras en un texto, por ejemplo, escrito, eh, lo vamos a considerar como algo más general. Pero si pensamos en la palabra él, cuántas veces se repite en un texto, cada vez que aparece la palabra él, aparece como un existente real. Estamos en la segundidad, ¿eh? Existente real. A eso le va a llamar un sin signo, en el sentido de lo singular. Decimos que hay, por ejemplo, no sé, tres artículos él. Cada vez que aparece él en el artículo, digamos, es una réplica. Y es un sin signo. Un sin signo sería un signo que es un existente real. Ahora bien, ese sin signo, la palabra él, tiene también cualidades. A lo mejor es negra la letra, a lo mejor la letra tiene serif o es de palo seco. Y entonces hablamos de el cualisigno, o sea, las cualidades del signo. Pero la comprensión de la palabra él dentro de un sistema mayor, digamos, del lenguaje, va a ser a través de un legisigno, que sería ese él que pertenece a ese sistema, digamos, de la lengua al cual hace referencia y por lo cual también nosotros lo podemos comprender. O sea, que es una generalidad o es una ley. Recordemos porque en ese sentido hay como una suerte de arquitectura del pensamiento de Peirce concebidos en estas tríadas. Entonces, cuando hablamos de cualisignos siempre estamos pensando en cualidades, en lo sensible. Cuando hablamos, y dice Peirce en un momento dado, bueno, no se puede cambiar tanto un signo, un cualisigno sin que pase a ser otro signo. Cuando hablamos de sin signo estamos hablando de un existente real, digamos, cada vez que ocurre, que no se repite además tampoco. Y finalmente el legisigno como una ley o pensamiento mediador, esto que pensamos en las categorías como la representación también. Si consideramos, dice Peirce, el representamen con su objeto, podemos considerar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si el objeto se le parece al representamen, entonces podemos pensar que hay una relación de semejanza y hay un ícono. También puede ocurrir que el objeto haya estado ahí. Por ejemplo, pensemos en la veleta que mueve el viento, digamos, que marca la dirección del viento, o una huella de un pie dejado en la arena. O sea, el índice es en realidad un existente real también y requiere su objeto. Fíjense que un icono puede tener un objeto real o no. Uno podría dibujar perfectamente un unicornio aunque no existiera, aunque no existe, quiero decir. Sin embargo, el índice sí necesita de su objeto para aparecer. Y finalmente, el símbolo, que es aquello que es cuando el objeto mantiene con su representamen una vinculación marcada por una convención. Fíjense que aquí la palabra símbolo, que es una palabra muy cargada de muchas significaciones diversas, en este caso es menos, un poco más contraintuitivo, porque nosotros no lo definiríamos así, generalmente lo definimos de otro modo, pero aquí Peirce habla de símbolo para pensar en la relación de convención. Entonces tal vez un discurso puede ser, o las palabras pueden ser símbolos. Porque mantienen entre el objeto y su representamen hay una relación marcada por una convención o una ley. Estamos en la terceridad. Ahora, si lo pensamos como interpretante, pensamos en un rema para las palabras, por ejemplo, en un disisigno cuando hay una proposición y, por ejemplo, un conjunto de palabras articuladas y un argumento cuando hay no solamente un argumento científico, también puede ser un argumento como una receta, por ejemplo, o las reglas de juego en particular. Aquí podemos ver también una representación de este esquema, digamos, a través de
la primeridad, segunda y terceridad, y también los componentes que marcarían la clasificación de los signos. Este material no lo hice yo, solo lo rediseñé, pero estaba basado en el, en el trabajo que hizo Torquil Leo. Bueno, puede ayudar a comprender o a lo mejor no. Eso hay que atenderlo con tiempo. Bueno, nos detenemos aquí. Yo di por alto un montón de cosas. Insistimos también en lo que ya hemos dicho antes, que la lectura del texto no se suplanta con el video, digamos. El video da por sentado una serie de cosas que ustedes lo van a encontrar en el texto y seguramente no lo van a comprender tan rápidamente, pero tienen que tratar de leerlo, comprenderlo, charlarlo con sus compañeros, preguntar a los docentes, preguntarse entre ustedes, o sea, ir comenzando. Los textos de Peirce, los que estamos trabajando, en particular, digamos, no es nunca un final, no es que llegamos aquí nos detenemos y nos quedamos. Es en realidad, en todo caso, para aquel que no lo haya leído nunca, es un inicio, como un comienzo, digamos, ¿no? Siempre está bueno también comentar una anécdota que tuve yo cuando estaba digamos, dando clases, bueno, una estudiante, fue así, yo había presentado un material, digamos, había presentado una hoja impresa de este libro de Deledal, la hoja que corresponde a las categorías faneroscópicas. Y entonces lo entrego para que lo lean, lo conversen y después hicimos como una charla y me los devolvieron. Cuando las van devolviendo, se acerca un estudiante que era muy activo, muy dinámico, digamos, en la clase. Me dice, la verdad que es la primera vez, profesor, que he leído algo, que sé el significado de todas las palabras que tiene, pero no sé exactamente qué quiere decir, no entendí nada. Y detrás de él se acerca una alumna y me dice, profesor, por fin encuentro un texto que responde a mis preguntas. Fíjense qué diferente, ¿no? El modo como se aborda, digamos, el material, ¿no? A veces uno aborda un material a través de preguntas que ya se estaban formulando con antelación y el texto las responde. Y a veces uno lee un texto y parece no comprender nada. Pero lo que les quiero brindar yo como confianza, digamos, es que eventualmente lo lean 2, 3, 4, 15, 20 veces hasta que lo comprendan, porque es en realidad un texto muy, diríamos, relevante para el pensamiento contemporáneo, porque no olvidemos que Peirce, aunque muere en 1914, todavía hoy se sigue trabajando, y de hecho las tendencias más contemporáneas de la semiótica aplicada al diseño son tendencias que tienen su base en la pragmática de Peirce. Bueno, de hecho Peirce fue uno de los fundadores del pragmatismo, no lo comenté al principio, pero también viene bien que lo comente ahora. Bueno, para recorrer otras líneas que tienen todas que ver con Peirce, voy a comentar lo siguiente. Hay una definición compleja del concepto de iconicidad que aparece en el diccionario de semiótica de Albano y otros. Y es interesante porque las cuatro acepciones dan cuenta también del proceso de transformación que dio la iconicidad como problema, como conflicto, digamos. En la primera acepción, fíjense, aparece la definición de Peirce, que da de icono. Recordemos que el icono era una primeridad de una segundidad, porque estábamos en el grado de lo segundo, con la relación entre el representante y su objeto. Y Peirce, o para Peirce, el icono es aquello que mantiene una relación por semejanza entre algún objeto de la realidad exterior y el signo que lo representa, o una similitud. En la segunda acepción ya empieza a complejizarse también el concepto, porque dice, vinculada a las semióticas visuales, la relación de semejanza resulta más problemática, pues por su diversidad no podría verificarse en todos los casos. O sea, uno diría, bueno, yo puedo reconocer un gato, como lo veíamos con Martin Jolit, pero ¿bajo qué condiciones, digamos? Porque yo puedo reconocerlo igual aunque vea un gato de muchos colores distintos, tamaños distintos, razas diferentes. Y se acuerdan que en el caso de Martin Jolit ella anunciaba esta idea de que hay un tipo por un lado y un ejemplar por el otro, o token, ¿no? Eso también viene de Peirce. Bueno, entonces,
Dice, una vez identificada la serie de iconos por medio del análisis de superficie, su traducción a la lengua natural y exponer así el principio de organización que los rige y tal. Entonces, hay ahí una especie como de primer complejidad al momento de no poder establecer con tanta claridad la idea de relación por semejanza. En la tercera acepción ya se menciona acerca de la iconicidad como algo que no pertenece al campo de las semióticas denotativas. Recordemos que lo denotado era aquello que uno puede ver, digamos, sino que se funda en el conjunto de connotaciones sociales subyacentes. Y eso atribuye entonces a la semejanza una carga cultural no natural. Y en la cuarta acepción aparece otra vez Greimas, que introduce el concepto de iconización, poniendo el acento en el proceso antes que en el resultado. O sea, tendría a su cargo dos funciones. En el ámbito del recorrido generativo, primero, la figurativización, que es como si fuera el concepto por el cual enlaza, por un lado, al icono con su opuesto, que sería lo abstracto. La figurativización es en realidad un proceso, digamos, gradual, donde el tema se transforma en figura, y la segunda función es la que efectúa vertimientos particularizantes que permiten sostener la ilusión referencial. O sea que hay además también en los relatos, en el caso de Greimas, que va a analizar sobre todo las narraciones, hay eso es también una relación directa con la idea de los vertimientos que generan como una suerte de ilusión referencial. No estamos hablando de una verdad, sino estamos hablando de algo verosímil, que eso es diferente. El concepto entonces de figuratividad que aparece en Greimas, aparece justamente en un texto que se llama Semiótica Figurativa, y tensiona entre lo figurativo excesivo, que sería la iconicidad, y lo figurativo despojado, que sería la abstracción. ¿ven? Entonces tensionamos entre algo que se parece mucho a un objeto del mundo real, de aquello que no tiene o que no guarda una relación con el mundo exterior. Esto hacemos hincapié porque tiene que ver también con el diseño. Hay niveles de abstracción, hay como una escala, digamos, en lo que es parecido. Fíjense que la iconicidad tiene grados también, desde la abstracción, que puede ser un círculo, hasta la forma circular de una cebolla. Hay como pasos, digamos. Y también hay momentos de una especie como de hiperrealismo, y también cuando hay un acercamiento, por ejemplo, se llega también a una abstracción. Por lo tanto, la escala parece que fuera entre la abstracción y la abstracción, ¿no? Pero lo que Greimas va a llamar como lo figurativo se extiende entre aquello que se parece a un objeto de manera menor y aquello que se parece de manera exagerada, podemos decir. Esto también puede ser algo interesante. En el canal Encuentro hay un programa que se llama El cerebro y yo, y hay una parte donde se habla acerca del valle inquietante, que sería cuando lo icónico, que en este caso está concebido como lo familiar, lo que nos es familiar o conocido, por eso lo podemos reconocer del mundo exterior, tiene también, no es siempre ascendente, no es que va de lo que no se parece en nada a lo que se parece mucho, sino que hay un momento en ese arco ascendente, digamos, de similitud, que se da lo que se va a llamar el valle inquietante, que es cuando la familiaridad, fíjense que no tiene que ver tanto con la iconicidad, pero sí con la familiaridad, cae abruptamente cuando observamos algo que podría o que debería estar muerto y de repente se mueve, por ejemplo. Pensemos en un zombie, en un cadáver. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo que se parece mucho a nosotros, pero que no lo es, o que tiene algo de diferente, ¿no? Casi como lo siniestro en Freud también. Aquello que debía haber permanecido oculto sale a la luz. Y también lo podemos conectar, esta cuestión de la iconicidad, con esto son articulaciones así como ricas en conexiones, con aquello que no solo se parece, sino que además se parece mucho más al objeto natural, digamos. Y lo que Tinbergen
llama Los estímulos supernormales, que aparecen en un video. El video pertenece a Jaime Altozano, él es del campo de la música en realidad, y está haciendo un video sobre música, sobre el uso de la tecnología en la música, y de cómo él comprende, cómo él entiende, digamos, que la música contemporánea con la tecnología ha establecido un lazo que no se va a romper y que además somete a las personas a la confrontación con estímulos supernormales, porque las voces que se escuchan no son las que una persona puede hacer naturalmente, además de haber borrado otros síntomas, diríamos, de quien canta, por ejemplo, como cuando una persona aspira, ese tiempo de aspirar, ese sonido que no es un sonido a veces tan agradable, la tecnología lo hace desaparecer y ni siquiera ahí deja rastros. Digamos, y hay una parte donde él menciona a este investigador, a este zoólogo, que pinta huevos de yeso con colores que son más grandes en tamaño y con colores más saturados, y las aves, ciertas aves, abandonan sus huevos naturales para empollar estos otros que son artificiales. También un poco para hacer hincapié en esta idea de lo verosímil, cuando incluso hay una exageración, ¿no? El tercer momento que también queríamos recorrer sobre el concepto de la iconicidad y de la analogía es cuando en un libro llamado Semiótica, Lógica y Conocimiento, homenaje a Charles Sanders Peirce, un autor llamado Mauricio Bellot hace esta intervención pensando el vínculo entre Peirce y el concepto de analogía. Es muy interesante porque él habla de Peirce como un autor que vive en una época en donde debe confrontar, digamos, con un positivismo que aparece como una suerte de univocidad, conectado con la idea del rigor, la exactitud, la objetividad, digamos, que son los cientificistas modernos, y también, por otro lado, cierto relativismo. El autor también lo conecta más en la actualidad con la posmodernidad, pero que Peirce va de algún modo a acusar a James, por ejemplo, de cierto relativismo en sus discursos. Y además también que Peirce va a abrazar, en todo caso, un pensamiento aristotélico, escolástico, y va a rechazar los extremos para hacer más hincapié en el pensamiento analógico o en la analogía. Esto entonces se debe, como hemos comentado en alguna oportunidad, que Peirce, que lo vemos ahí también, si lo puedo marcar acá con el cursor, lo vemos por acá, ha también brevado de intelectuales, de hecho como clásicos como Aristóteles, hasta también autores del medioevo y también escolásticos. Y hace este pequeño recorrido. Dice que Aristóteles va a considerar ciertos modos generales de la significación en tres grandes conceptos: la homonimia, la sinonimia y la paronimia. La homonimia son homónimos los términos que designan cosas diversas, como por ejemplo animal, que puedes designar a uno vivo o a otro pintado. Son homónimos, son los términos iguales que designan cosas diferentes. Mientras que las sinonimias son sinónimos, sinónimos son los términos iguales que designan cosas iguales. Por ejemplo, animal, que designa igualmente a hombre y al toro. La paronimia serían los parónimos son los textos, las palabras que derivan, que son derivadas. Por ejemplo, como valiente deriva de la palabra valor. Esto arma ya una suerte de semántica que luego los escolásticos van a traducir. Pero al traducirlos, la homonimia la van a traducir como equívocos y la sinonimia como unívocos. Por lo tanto, los equívocos a su vez van a ser divididos en los equívocos propiamente dichos, o sea, por ejemplo, cuando la palabra osa nombra tanto al animal como a la constelación, y los términos análogos que padecían de equivocidad, pero que era manejable o reductible, como por ejemplo cuando hablamos de sano, que se predica de un organismo, de la comida, de la medicina, del clima, de la amistad, en fin. Bien, o sea, ahora tenemos tres elementos
esto fue lo que desarrollaron los escolásticos, lo unívoco, lo analógico, como un modo de significación o de predicación mediador entre dos extremos, y el equívoco. Recordemos que para Peirce lo unívoco también estaba conectado con el positivismo y el equívoco con el relativismo extremo. El término análogo está en medio de ambos, pues significa en sus significados de manera en parte igual y en parte diferente, predominando la diferencia, como la palabra ente o ser, que significa de una manera a la sustancia y de otra a los accidentes, a los hombres, a los animales, a las plantas, etc. Y Bouchot dice lo siguiente: Peirce plasmó esta idea de analogía principalmente en el signo icónico, es decir, el que se basa en alguna semejanza con los significados. Y aquí ya tenemos una primera, digamos, diagramación, podríamos decir así, de estos conceptos que fuimos manejando. En la definición de Peirce decíamos que, de la definición de Peirce, pero del signo, decíamos que el representante toma de su objeto algún aspecto o carácter, no es su objeto en sí, sino algún aspecto o carácter, y ese objeto y ese aspecto o carácter van a determinar un objeto inmediato, o sea, dentro de la cadena sígnica, diferenciándolo de un objeto dinámico que estaría por fuera de la cadena sígnica, estableciendo un vínculo con un interpretante que a su vez es un signo equivalente más desarrollado. El concepto de interpretante también fue uno de los conceptos que se confundió inicialmente como si fuera parte de un sujeto, de una persona, pero para Peirce el interpretante es como una función del signo que le permite ser leído como tal, más allá que haya una persona o no detrás de ello, ¿no? Él quiere, tal vez al tratar de eliminar la cuestión de la psicología, también quitar, digamos, a la subjetividad de este estudio para dejar más que nada las cuestiones lógicas que lo componen. Por lo tanto, en la clasificación de los signos teníamos a un representamen que se parece a su objeto, teníamos un icono, el representamen que marca una contigüidad real con el objeto, el índice, y el representamen que articula con el objeto a través de una ley al símbolo. También tenemos la teoría de las inferencias, donde aparecen la abducción, la inducción y la deducción. Pero además también, Peirce va a decir en un momento lo siguiente, eso también lo vamos a ver ahora luego, pero dice, bueno, el icono también puede ser clasificado a su vez en 3 hipoíconos o iconos degenerados. Él dice que si el parecido es visual, tenemos a una imagen, o sea, si el representante se parece a su objeto por un parecido visual, es una imagen. Si el parecido entre el representante y el objeto es por una relación estructural, tenemos a un diagrama. Fíjense qué interesante, también es otro concepto. Y si el parecido es de un punto en común de dos sistemas diferentes, tenemos una metáfora. Esto sería, por ejemplo, cuando tenemos por un lado el sistema solar, donde el sol brilla, y tenemos también los ojos del ser amado que también brillan. Entonces podemos hacer un reemplazo y decir los soles de tu cara para pensar que el brillo es el punto en común entre dos sistemas de órdenes diferentes. Y ahí es donde también surge la metáfora. Vamos ahora a un caso particular, digamos, que puede ser como un análisis de una pieza gráfica. En este caso vamos a analizar un cartel de una muestra de arte en Madrid de 2 museos sobre el artista Picasso. Aquí vemos el afiche que muestra una de las obras, uno de los dibujos de Picasso, y abajo, bueno, aparece el nombre del autor y también los museos que lo van a mostrar. Y la fecha, ¿no? Es una ficha. Volvamos otra vez sobre la tipología de los signos, símbolo, icono y índice para hablar de esta relación entre el representante y el objeto. Habíamos dicho ya que si era por una semejanza teníamos iconos y ahí vemos que el rostro de una persona aparentemente humana, digamos, con un agregado animal aparece en la representación. Por otro lado también se habla de una contigüidad real del objeto, el índice, y aquí yo creo que casi como una especie de humor también, unas huellas de hombre o unas huellas de toro, porque depende de algunas lecturas, Minotauro, que es el que está representado, podía ser un hombre, un cuerpo de hombre, digamos, con cabeza de toro,
o en algunos casos también podía ser una cabeza humana con un cuerpo de toro. Eso puede llegar a variar. Y en lo simbólico aparece esta suerte de T, digamos, o también hay un hacha que representa a lo taurino. Entonces, fíjense, podemos tomar el trabajo del icono cuando analizamos en lo representado la similitud y la mezcla entre un toro y un ser humano. Ahí les comentaba entonces las dos representaciones diversas de Minotauro, ¿no? O sea, como cabeza de toro y cuerpo de hombre, o cabeza de hombre y cuerpo de toro. También en lo simbólico aparece el Minotauro como reemplazado o relacionado, digamos, con un hacha de doble filo. Y también, como el trabajo es un trabajo de dibujo, podemos pensar que los rastros que va dejando el lápiz que utilizó Picasso para hacerlo, digamos, esos rastros que requieren la presencia del lápiz y dejan esa marca como una huella, digamos, tendríamos allí un índice. De hecho, Peirce va a decir que la fotografía, en realidad, por su sistema de producción, aunque se parezca al objeto visualmente a lo que representa, por su modo de producción, digamos, la fotografía es un índice. También es interesante pensar en lo simbólico en el caso de Minotauro porque lo conecta, digamos, con una cuestión de representación bastante humana acerca de las monstruosidades que cada uno tiene y que conviven, digamos, en el interior de las personas, ¿no? Aquí tenemos también una representación de los hipoíconos. Tenemos entonces la semejanza visual que determina la presencia de una imagen, como lo vemos en ese mosaico más arriba, de cuando matan a Minotauro en el laberinto. Luego también tenemos el diagrama, que sería una relación estructural. El diagrama marca, digamos, una relación por estructura y por relaciones que no son parecidas, pero que sí hablan de un cierto ordenamiento, digamos. Si uno tomara, por ejemplo, en consideración una ruta que tiene diferentes puntos, como en el caso de un mapa de un metro, es probable que las estaciones estén colocadas equidistantes, cuando en realidad en el mundo real, digamos, pueden estar a distancias muy diversas, pero solamente marcan el orden estructural de las paradas, no tanto, o de las estaciones, no tanto, digamos, su distancia, la distancia que los separa. Y la metáfora aparece, como comentábamos antes, como una suerte de punto de común entre dos elementos diferentes. Por ejemplo, una metáfora que no pudo ser suplantada tan fácilmente como la metáfora del escritorio, que es un lugar donde uno ubica las cosas para poder trabajar, aparece, digamos, en la pantalla de la computadora como un fondo de escritorio que nos permite metafóricamente trabajar con una especie de idea similar o parecida, digamos. Pero que en realidad no lo es. Esta otra parte es solamente para marcar una cuestión de comprensión de contexto, ¿no? O sea, que implicó también la presencia de Picasso en España, en fin, y la muestra, digamos, aquí está trabajada en un texto que extraje de internet, donde se hace mención acerca de la muestra, ¿no? Entonces yo agregué este comentario: analizar el cartel contemplando las múltiples conexiones con su contexto, España, museos, arte, modernidad, política, puede resignificar el recurso de lo que se presenta complejo en la selección de Minotauro para representar toda la retrospectiva, la tensión entre la animalidad monstruosa y la humanidad descarnada en un único ser mítico y actual que destila humanismo. Para terminar, para cerrar, digamos, me gustaría también presentar este pequeño material, que en realidad es parte de una clase que estaba dictando Juan Mendoza Collazos, reciente, una cosa bastante reciente, aparece también en YouTube, sobre la abstracción en el diseño. El autor, que es el docente, digamos, presenta también un diagrama de biodiseño de Villarreal. Está como adaptado, ¿no? Si uno lo mira bien, observa que tiene, por un lado, el concepto de la biología, en la parte superior,
la biología, luego también aparece el diseño industrial por acá, y entonces hay en el medio, hay como una suerte de optimización, fíjense por acá, en donde uno puede ir pensando en que los procesos del diseño, desde la biología hasta el diseño en sí mismo, hayan sufrido una serie de transformaciones. Y a su vez también, desde la biología, a través de la copia fiel, por ejemplo, de algún elemento, podemos pasar hasta la inspiración más absoluta, en un proceso, dice el autor, de abstracción, que en el medio coloca con analogía. ¿Ven? Entre la copia fiel de algo de la biología, imagínense si yo quiero hacer una pinza, por ejemplo, puedo comenzar con la pinza de un cangrejo para ir avanzando, digamos, luego a través de la inspiración y por procesos de analogía hacia un diseño óptimo de una pinza de, no sé, para apretar cosas. Pero me pareció interesante porque el esquema, digamos, también muestra a la abstracción como un proceso de analogía. Si uno, por ejemplo, hay este pequeño cambio de colocar la univocidad como aquella copia fiel del referente del mundo, opuesto a la equivocidad que implicaría una inspiración totalmente liberada, digamos, o sea, con mayor carga de subjetividad, tendríamos en el medio, digamos, a la analogía, que acá aparece también como analogía y como proceso de abstracción, en el desarrollo de producción o de creación. Y para cerrar me gustaría leer un fragmento del texto de Bellot que dice lo siguiente, sobre la analogía y la iconicidad. Principio de cita: es la condición de nuestro conocer que parte siempre de lo fragmentario y parcial, de lo incompleto y roto, pero a partir de los fragmentos reconstruye, con la abducción o la hipótesis, conjeturalmente lo que la cosa es, y alcanza a trasponer los estrechos límites de los datos para lanzarse hasta la esencia de la cosa, hasta su naturaleza de manera conjetural y provisoria, pero de manera osada, de manera intrépida, porque la analogía o iconicidad es, por fuerza de la abducción y de la imaginación, poder captar, así sea solo de alguna manera, el todo en el fragmento. Fin de cita. Bueno, aquí también tienen entonces, aparte de esta presentación grabada, también tienen la referencia específica de la lectura, que como comentaba antes, no hay forma de soslayarla. O sea, es la lectura lo que va a hacer surgir en ustedes dudas, cuestiones, preguntas, digamos. Hoy solamente hicimos como una suerte de presentación. También hay materiales ampliatorios que se pueden consultar tanto en libros como en materiales audiovisuales. Y para eso también la cátedra, a través de la mano de la profesora María Crosetti, ha desarrollado un canal de YouTube para poder colgar ahí no solamente nuestras clases, sino también las clases de otros autores que lo hacen maravillosamente bien, así que también pueden ser consultados. Desde ya han sido muy amables, nos encontramos en el nodo 3 seguramente. Un abrazo fuerte.